creo que ha sido una derrota absolutamente contundente la que ha tenido el gobierno. Al haber echado mano de una medida, de un instrumento como la consulta popular, al que le quiso dar mal uso, en el cual invirtió todos sus esfuerzos desde hace varios meses en complicidad con la Corte Constitucional, que creo que dejó pasar preguntas que no debió haber dejado Ujú. pasar y temas que eran inconstitucionales, y a la larga, finalmente la estantería se le vino abajo al presidente Guillermo Lasso. Creo que hay dos razones para el silencio estruendoso que se está escuchando en Carondelet. Uno, creo que debe estar absolutamente abatido la cabeza del gobierno, así como los funcionarios más cercanos a él. Me parece que esto ameritaría en otras condiciones, es que existiera un poquito más de sensibilidad hacia lo interno y de autocrítica, una crisis de gabinete, que es lo mínimo que puede hacer, acompañando a esa crisis de gabinete, una salida pública del presidente Guillermo Lasso, reconociendo como el demócrata que ha dicho que es, la derrota que ha sufrido. Seguramente está esperando que los resultados del conteo y el escrutinio, sobre todo la consulta popular, lleguen a término, pero esto implica que la molestia de los ecuatorianos frente a un presidente ausente, que no reconoce lo que ya es evidente, vaya todavía complicando más aún el panorama y vaya generando todavía más malestar e indignación en la gente. En la democracia se gana y se pierde. Esta vez le Ujú. tocó perder al presidente Guillermo Lasso, pero a veces, como hacen las élites, que no están acostumbradas a perder, sino a ganar por las buenas o por las malas, no están dispuestas a cumplir las reglas mínimas de educación democrática, que sería salir al país y reconocer aquello, más bien inclusive plantear un rumbo para lo que le queda de gestión en estos o en estos 2 años y algo más que todavía tiene que gobernar, y responder inclusive a las críticas y a las presiones de quienes dicen que debería echar mano de la muerte cruzada o debería simple y llanamente renunciar a irse a su casa. Hernán, el golpe sin duda político es demoledor. El gobierno no solamente que está perdiendo en la consulta, sino que no ha logrado alcanzar ninguna victoria política en las diferentes jurisdicciones, alcaldías, prefecturas, etcétera. Y hoy circuló un rumor muy fuerte de fuentes bien informadas en el sentido de que el vicepresidente Borrero habría dicho que va a renunciar porque no se hace cargo del desastre causado, ¿sí?, por los principales integrantes del gobierno de Guillermo Lasso Mendoza. Allí entonces, ¿qué correspondería configurar en términos políticos para dar una respuesta a la crisis que se le avecina al régimen del presidente Guillermo Lasso? Aparte Bueno, de una crisis de gabinete, ¿no? claro, recogiendo Ujú. tus propias palabras, Washington, hacerse cargo. Yo creo que el gobierno del presidente Guillermo Lasso sufre de un déficit político y estratégico enorme, que es no hacerse cargo del país al que finalmente debían servir cuando triunfaron hace 20 meses Ujú. o 21 meses en las elecciones. Me parece que estos rumores de que renunciaría el vicepresidente, acompañado de rumores de que efectivamente parece que hay una serie de altos funcionarios que habrían puesto su cargo a disposición. Sería lo mínimo y lo lógico que debían haber hecho, pero asimismo la falta de voluntad y de decisión del presidente Guillermo Lasso, que parece seguir viviendo en una especie de burbuja de cristal, que ni siquiera es capaz de tomar una decisión en ese sentido y mandar a su casa a este conjunto de ineptos que quizá le aconsejaron y fueron los que más le hablaron al oído para llevar a cabo la consulta popular, y que ahora que perdieron, seguramente son los primeros que quieren bajarse del buque cuando éste se está huyendo, se está hundiendo. Entonces, a mí me parece que es no solamente una muestra de enorme debilidad política, de desconcierto, de desorientación. Lazo seguramente no sabe qué hacer ni qué decir. Ahí no valen asesores de comunicación, ahí no valen Ujú. secretario de comunicación, sino el propio presidente debería asumir y cargar sobre sus espaldas con la derrota de esta estrategia fallida. Y en ese sentido, yo creo que la ciudadanía debe estar inquieta, y creo que los que de alguna manera entendemos que la política, vuelvo a repetir, implica derrotas y ganancias, pero a la larga implica
posturas, Ujú. implica gestos, no tanto de caballerosidad, sino de reconocimiento del verdadero ser demócrata. Creo que Lazo ni siquiera está dando muestras de aquello en estos momentos. Doctor Reyes, usted decía que deben hacerse cargo, que ahí no importa si hay secretario de comunicación o un equipo de comunicación, que el presidente debería salir, hablar con su gente, con sus electores, con sus militantes, con el país en general que está esperando un pronunciamiento del presidente de la República. Este silencio del mandatario y el silencio que paralelamente hemos observado de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, ¿cuánto contribuyen para generar lo que estaba usted respondiendo hace unos instantes, esta difusión de rumores, de una eventual crisis de gabinete, de la renuncia posible del vicepresidente, de la propia decisión que pueda tomar el presidente de la República? Porque se van generando estas especulaciones por ese silencio precisamente del mandatario en no reconocer los resultados y aceptar la decisión democrática. Por supuesto, un país sumido en la incertidumbre por el tema de la violencia galopante que estamos viviendo en estos últimos 2 años especialmente, se le suma ahora una incertidumbre política, a la incertidumbre que ya los ecuatorianos vivíamos al ver el declive de la institucionalidad del Estado. Para no hacerse cargo, como digo, de muchos temas, sobre todo de carácter social, y para simplemente hablar en Pónganle el términos agüita al guaso que se está... monetarios. Creo que se suma ahora esta incertidumbre de no saber si es que el presidente de la República va a salirnos con alguna jugada de que hay fraude o de que finalmente él no acepta los resultados, que sería absolutamente gravísimo y que sería prácticamente estar al borde de un quiebre de la gobernabilidad democrática en el Ecuador. En ese sentido, yo apelo a que con los resultados ya prácticamente constituidos, con el escenario prácticamente marcado, con las autoridades seccionales que no son, efectivamente, como ya se veía venir desde hace rato, no pertenecen a la línea oficialista, Uh -huh. con una asamblea que también, frente a la cual también el Ejecutivo perdió control cuando la anterior presidenta finalmente salió de un cargo para el cual nunca estuvo preparada y que fue fruto de la peor negociación que pudo haber hecho Lazo. Creo que le toca al presidente de la República por al menos una vez en su vida aceptar los resultados con humildad, cargar sobre sí la responsabilidad de esta iniciativa que finalmente resultó estruendosamente fallida, y decirle al país que si es que quiere quedarse finalmente, porque esa es la gran duda que tenemos los ecuatorianos, capaz que el propio presidente Guillermo Lasso ya no quiere saber más de estar en Carondelet, si es que él efectivamente tiene la voluntad de seguir al frente del Estado, al frente del Ejecutivo, debería decírselo a los ecuatorianos con frontalidad y con interés, que es lo que los ecuatorianos esperarían de alguien que funge de presidente de la República. Doctor Reyes, ¿cómo quedan estas tres voceras que promocionaron, nos bombardearon durante todo este tiempo con la promoción del sí a la consulta popular? Me refiero a la asesora jurídica, a la señora Sichel, a la señorita Sichel, y bueno, las tres voceras que se encargaron de difundir el contenido de acuerdo a su lógica, a su visión política de la consulta popular con este resultado. ¿Esa estrategia sirvió? Evidentemente no sirvió. No sé, le dejo a usted, que es el experto, que nos ayude con ese análisis. Bueno, creo que en realidad fueron los peones sacrificados en una partida que finalmente fue pésimamente jugada en términos de estrategia política. Creo que simplemente la doctora Sichel, la doctora Changuín y la otra funcionaria del gobierno que salieron a dar la cara en los medios de comunicación, algo que el propio presidente Lasso no lo hizo, algo que el propio ministro del Interior no lo hizo, algo que los asesores políticos del régimen no lo han hecho. Creo que finalmente al menos tienen el mérito de haberse jugado hasta el final con argumentos que, si bien fueron ampliamente rebatidos por expertos constitucionalistas en prácticamente todos los medios de comunicación, pero que finalmente generaron esta atmósfera que implicaba la idea de que iba ganando de manera amplia el sí en cada una de las preguntas. Al menos hicieron su trabajo. No sé si lo habrán hecho
en términos, digamos, formales, si estaban, si tenían la potestad de hacerlo en horas laborales, si es que esa era su función, si es que dejaron otras funciones que debían cumplir para formar parte de esta enorme campaña mediática que el gobierno hizo y que le resultó fallida. Pero, como digo, finalmente ellas dieron la cara y pueden decir al país que hicieron lo que tenían que hacer. A diferencia del propio presidente Guillermo Lasso, que ahora ni siquiera quiere salir a dar la cara. Así que a mí me parece que no habría que, digamos, hacer leña ya del árbol caído y menos aún en estas funcionarias que Ujú. finalmente no hicieron sino cumplir órdenes, seguir un libreto que tenía sus debilidades, sus fragilidades, pero que finalmente fue acompañado de una enorme retórica en esta campaña, yo diría, de violencia política contra quienes desde siempre dijimos que íbamos a votar no a cada Ujú. una de las 8 preguntas, acusándonos de ser cercanos al narcotráfico, al crimen organizado, de ser antipatria, de ser seres no pensantes y una serie de apelativos y adjetivos que efectivamente en un artículo que estoy escribiendo ahora, haciendo un análisis del discurso fallido ahora que ya hay Ujú. resultados del gobierno, endilgaron a quienes finalmente no estaban de acuerdo con la postura del gobierno. Hernán, tú que analizas los discursos y los comportamientos, en este caso del presidente de la República, los comportamientos políticos, ¿cuál crees tú que va a ser el comportamiento de Lazo, conociéndolo como se lo conoce en el país? Es decir, ¿va a mantenerse en el régimen como que no ha pasado nada o a lo mejor opta por el escenario de la muerte cruzada? Es muy difícil predecirlo, Washington, porque en realidad creo que esta es la peor derrota política que ha sufrido Lasso. No comparable siquiera al haber perdido, digamos, en elecciones anteriores, al no haber llegado al solio de Carondelet. En ese sentido me parece que aquí es donde se muestra la verdadera personalidad de un gobernante y de un político. Yo desconozco, tendría que verse hasta aspectos de carácter psicológico. Psicológico. Desconozco cómo reacciona alguien como Guillermo Lasso cuando ve que todo se le cae encima, cuando ve que efectivamente lo que él creyó a ratos, yo diría de manera prepotente, anticipada, con una confianza que no deberían tener quienes están desenvolviéndose en el campo de la política, un tema que creyó ganado. Creo que mientras más arriba estaba en su creencia de que la consulta era un hecho consumado a favor del sí, más dura ha sido la caída que tiene y además una caída lenta, ¿no? Porque el Consejo Nacional Electoral, no sé por qué razón, yo pensé que se iba a hacer el escrutinio de los votos en términos paritarios entre las 8 preguntas y veo que no, veo que la primera pregunta, quizá por presiones del Ejecutivo, tiene un mucho mayor grado de avance en cuanto al escrutinio de los votos ya válidos y los resultados oficiales que el resto de preguntas. Las últimas preguntas, las dos que se refieren a servicios ambientales, inclusive tienen niveles mínimos de avance en los escrutinios. No sé a qué se deba esto. Me parece que el Consejo Nacional Electoral debería también salir lo más pronto posible a calmar de alguna manera cierta inquietud e incertidumbre acerca de por qué está avanzando tan lentamente el conteo de la consulta popular, estos rumores también que empiezan a ver de que qué es lo que quiere el gobierno meter mano, etcétera, etcétera, en los resultados y debería calmar de alguna manera estas inquietudes de la ciudadanía. Pero yo diría, han sido las elecciones primero más inéditas en términos de violencia, en términos de asesinatos de candidatos. Esto nunca antes se había dado. Sí. En términos de voto desinformado, a mí me parece que hay muchísimo voto desinformado. Esto puede ser tomado como quiera. Algunos van a decir, por eso triunfó el no. Que lo diga, pero a mí me parece que el Consejo Nacional Electoral ha cumplido un triste papel, no permitiendo que la ciudadanía se entere bien, yo diría inclusive habiendo permitido que se junten tantas votaciones al mismo tiempo, simultáneamente, el debate o los debates de los candidatos a autoridades seccionales, yo creo que sirvieron bien poco, la metodología de los debates fue una metodología, yo diría, muy pobre, ¿no? Permitió que se conozcan las diferencias, que para eso es un debate,
ni las interpelaciones de los candidatos, y la consulta popular, por supuesto, con los enormes anexos que nadie debe haber leído cuando ejercía su derecho al voto, han significado unas elecciones bastante sui generis en el Ecuador, pero donde finalmente el pueblo se ha pronunciado rechazando tajantemente, yo diría, desaprobando estos 20 y más meses de gestión del presidente Guillermo Lasso. Doctor Reyes, otro de los líderes políticos que ha guardado silencio es el abogado Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano. Hace pocos instantes se ha pronunciado ya la actual alcaldesa que estuvo candidata a la reelección, Cynthia Viteri, ha dicho que gracias a los guayaquileños por ser un pueblo valiente en estos 4 años. Felicita a Aquiles Álvarez, nuevo alcalde o alcalde electo de la ciudad de Guayaquil, y le desea todo el bien del mundo. Tiene, dice, la responsabilidad de mantener los programas que ella ha implementado y que considere útiles para los guayaquileños. ¿Qué decir frente al silencio que ha guardado hasta hace pocos instantes también el Partido Social Cristiano, y cómo debe interpretarse ese silencio? Creo que puedo quizá decir que conozco un poco más por la trayectoria política que ha tenido el doctor Jaime, el abogado Jaime Nebot a lo largo de estas décadas. Se puede decir que es más predecible. Me imagino que Jaime Nebot debe estar este momento debatiéndose entre mucha furia, mucha indignación. Me parece que es un político muy ducho que debe haber ya previsto que la campaña electoral que planteó sobre todo la abogada Cynthia Viteri fue una campaña absolutamente descabellada. El haber, la ciruela del pastel fue haber sacado este juego sobre Guayaquil, un juego basado en la violencia, cuando la atmósfera general de los guayaquileños es de dolor, de tristeza y de indignación por la violencia que vive Guayaquil. Creo que ha dado muestras de estar más preocupada por sus temas, por temas personales. Creo que inclusive nunca la actualmente alcaldesa Viteri dio pábulo a una serie de denuncias que inclusive medios de comunicación que tradicionalmente han estado cercanos a las administraciones socialcristianas de la alcaldía de Guayaquil, tales como por ejemplo Diario Expreso, Ujú. han venido sacando sistemáticamente en los últimos meses acerca de contratos que estaban oliendo mal, acerca de preferencias, acerca de dineros que estaban siendo reclamados, que se gasten de manera adecuada. eh, Habían destapado inclusive algunos conflictos internos en el Consejo Municipal de Guayaquil. Nada de eso parece que la abogada Viteri vio, y a la larga yo me atrevería a decir que la abogada Viteri finalmente ha salido, ha tenido una respuesta decente al felicitar a los guayaquileños, pero creo que el abogado Nebot se debate entre la furia, la indignación y, por supuesto, diría yo, la propia cavilación sobre cuál va a ser su futuro político. Yo creo que esto significa un golpe mortal para la figura, Claro. yo diría, bastante patriarcal de Jaime Nebot como el decisor en última instancia de todo lo que pasaba en Guayaquil, en Guayas y en algunos casos también en la política nacional. Me parece que el Partido Social Cristiano tendrá que reinventarse, porque si no corre el riesgo simplemente de dejar de tener un papel activo como había tenido desde el retorno a la democracia en la política ecuatoriana, no siempre, digamos, ostentando cargos de autoridad popular, elegida popularmente, pero siempre teniendo fuertes mecanismos de gestión sobre los gobiernos de turno.